¿Qué secreto militar podría ser tan explosivo que hiciera desaparecer para siempre a un coronel condecorado? El 15 de marzo de 1986, David Morrison tenía en sus manos evidencia de la mayor traición en la historia del ejército estadounidense. Esa noche salió de Fort Braxton y se desvaneció como si nunca hubiera existido. Durante décadas, las autoridades insistieron. Morrison era un traidor que huyó con secretos clasificados. Pero en 1994, apenas 8 años después, su hijo Dylan descubrió algo aterrador en un almacén abandonado: una silla de tortura con cadenas, herramientas manchadas de sangre y un uniforme militar que llevaba las iniciales de su padre. Lo más escalofriante no era lo que encontró, sino la grabación secreta que Morrison logró ocultar antes de desaparecer. Una grabación que nombraba a sus captores y revelaba una conspiración que llegaba hasta los más altos niveles del Pentágono. Esta noche descubrirás cómo Dylan transformó esa evidencia en el arma perfecta para una venganza que tardó 30 años en ejecutarse. Asegúrate de suscribirte al canal para no perder más casos como este y cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. En el otoño de 1986, Fort Braxton, en Carolina del Norte, era una base militar que albergaba algunos de los secretos más oscuros del ejército estadounidense. Entre sus pasillos de concreto y oficinas austeras, el coronel David Morrison había descubierto algo que cambiaría su vida para siempre. Con su característico bigote negro y espeso, que contrastaba con su cabello corto peinado hacia un lado, Morrison era una figura respetada en la base. Su uniforme verde oliva, siempre impecable, mostraba 2 bolsos en el pecho, cintas y medallones coloridos de sus años de servicio en el pecho izquierdo, y un distintivo negro con letras blancas en griego que indicaba su rango especial. Las insignias de ala plateadas brillaban sobre las cintas, mientras que sus hombros exhibían dragonas listradas de rojo y naranja que reflejaban su autoridad. Morrison había estado investigando durante meses una red de corrupción que involucraba contratos militares fraudulentos. Documentos clasificados desaparecían misteriosamente, fondos se desviaban hacia cuentas fantasmas y equipamiento militar terminaba en manos de intermediarios privados. La investigación había comenzado como una auditoría rutinaria, pero pronto se convirtió en algo mucho más peligroso. El coronel había identificado a varios oficiales de alto rango involucrados en el esquema, incluyendo a su propio amigo de la infancia, el mayor Thomas Kellerman, quien había servido junto a él en 3 conflictos diferentes. La noche del 15 de marzo de 1986, Morrison salió de su oficina a las 22:30 horas con una caja llena de documentos comprometedores. Las cámaras de seguridad lo captaron caminando hacia el estacionamiento donde su vehículo oficial lo esperaba. Esa fue la última vez que alguien vio al coronel Morrison con vida. Su auto fue encontrado al día siguiente en un área remota del bosque, a 20 kilómetros de la base, con las llaves puestas y la caja de documentos desaparecida. La investigación inicial fue sorprendentemente superficial. Los investigadores militares concluyeron rápidamente que Morrison había desertado, llevándose información clasificada. Esta versión oficial nunca convenció a su familia, especialmente a su esposa Elena y a su hijo Dylan, quien tenía apenas 12 años en ese momento. La reputación impecable del coronel, su dedicación al servicio y su amor por la familia hacían imposible creer que hubiera abandonado todo voluntariamente. Los días siguientes a la desaparición de Morrison estuvieron marcados por una extraña prisa por cerrar el caso. El mayor Kellerman, quien había sido designado para liderar la investigación interna, presentó un informe que sugería que Morrison había estado bajo estrés extremo debido a problemas financieros personales. Según este informe, el coronel había robado los documentos clasificados para venderlos a potencias extranjeras y financiar su huida. Esta narrativa conveniente fue aceptada sin cuestionamientos por los superiores, a pesar de que varios subordinados de Morrison expresaron sus dudas en privado. Elena Morrison luchó incansablemente por mantener viva la investigación. Contrató a un detective privado, James Hawthorne, quien comenzó a descubrir inconsistencias en la versión oficial. Hawthorne descubrió que las finanzas de Morrison estaban en perfecto orden, que no tenía contactos con agentes extranjeros y que había estado planeando unas vacaciones familiares para el mes siguiente.
Más importante aún, encontró testimonios de soldados que habían visto a Morrison trabajando hasta tarde en su investigación sobre corrupción los días previos a su desaparición. Sin embargo, cada pista que Hawthorne seguía terminaba en un callejón sin salida. Los documentos relacionados con la investigación de Morrison fueron clasificados como alto secreto. Las cámaras de seguridad de áreas críticas habían malfuncionado esa noche específica, y varios testigos potenciales fueron transferidos repentinamente a bases en el extranjero. La presión sobre Hawthorne aumentó cuando comenzó a recibir amenazas anónimas y finalmente se vio obligado a abandonar el caso después de que su oficina fuera vandalizada y sus archivos robados. El mayor Kellerman, mientras tanto, experimentó un ascenso meteórico en su carrera. En los meses siguientes a la desaparición de Morrison, fue promovido a teniente coronel y transferido a una posición prestigiosa en el Pentágono. Su nueva riqueza también era notable. Compró una casa en un vecindario exclusivo de Virginia y comenzó a vivir un estilo de vida que superaba con creces lo que su salario militar podría permitir. Para aquellos que conocían la relación entre Kellerman y Morrison, estos cambios parecían más que una simple coincidencia. Los años pasaron y el caso del coronel Morrison se desvaneció gradualmente de la memoria colectiva. Elena Morrison luchó contra la depresión y el alcoholismo mientras criaba sola a Dylan, quien había desarrollado una obsesión silenciosa con el destino de su padre. El joven creció con la firme convicción de que su padre había sido asesinado y que los responsables seguían libres, prosperando en sus carreras militares mientras la familia Morrison vivía en la sombra de la deshonra. Dylan canalizó su dolor y su sed de justicia hacia una carrera militar ejemplar. Se graduó con honores de West Point y se especialización en inteligencia militar, desarrollando habilidades que algún día le permitirían investigar la verdad por sus propios medios. Su dedicación era inquebrantable y sus superiores lo consideraban un oficial promisorio con un futuro brillante por delante. Sin embargo, pocos conocían la verdadera motivación detrás de su excelencia. Cada logro lo acercaba más a la posición y los recursos necesarios para descubrir qué había sucedido realmente con su padre. Durante estos años, el mayor Kellerman, ahora coronel, continuó su ascenso en las filas militares. Su participación en operaciones clasificadas y su acceso a contratos lucrativos lo convirtieron en una figura poderosa dentro del establishment militar. Había logrado construir una red de contactos que lo protegía de cualquier investigación, y su riqueza había crecido exponencialmente a través de inversiones en compañías de defensa que misteriosamente siempre ganaban los contratos más importantes. La comunidad militar había aceptado la versión oficial de que Morrison era un traidor, pero algunos veteranos que habían servido con él mantenían sus dudas en privado. Estos hombres y mujeres recordaban al coronel como un oficial íntegro e incorruptible, alguien que jamás habría puesto en riesgo la seguridad nacional por dinero. Sin embargo, el miedo a las represalias y la cultura del silencio militar mantuvieron estas dudas enterradas durante décadas. En 1994, Dylan Morrison tenía apenas 20 años y había comenzado sus estudios en West Point, pero su obsesión con el destino de su padre lo consumía día y noche. Durante los últimos 8 años, había estado investigando discretamente el caso, utilizando su tiempo libre para revisar archivos públicos y contactar veteranos que habían servido con Morrison. Su juventud trabajaba a su favor, ya que muchos veteranos se sentían cómodos hablando con el hijo del coronel traidor. La oportunidad llegó cuando Dylan logró contactar con James Hawthorne, el detective privado que su madre había contratado años atrás. Hawthorne, ahora retirado y viviendo en Carolina del Norte, había guardado copias de todos sus archivos sobre el caso Morrison, incluyendo información que nunca había compartido con Elena por temor a ponerla en peligro. El encuentro entre Dylan y Hawthorne se realizó en secreto, en una cafetería remota a las afueras de Fayetteville. Hawthorne le reveló a Dylan la existencia de una referencia que había encontrado en 1989, pero que había sido demasiado peligroso seguir en ese momento. Un informante había mencionado la existencia de una instalación secreta utilizada por oficiales corruptos para resolver problemas.
La instalación era descrita como un almacén metálico pequeño, completamente cerrado y abandonado, ubicado en una propiedad rural a las afueras de Fayetteville. El informante había muerto en circunstancias sospechosas poco después de proporcionar esta información. Hawthorne había guardado mapas y coordenadas precisas de la propiedad, pero nunca había tenido el valor de explorarla solo. Con la energía y determinación de la juventud, Dylan convenció al viejo detective de acompañarlo en una expedición nocturna. La propiedad era una finca remota que había pertenecido a un veterano militar que había muerto en 1988, y los registros mostraban que había estado abandonada desde entonces. Dylan y Hawthorne utilizaron herramientas básicas para abrir la entrada del almacén que había estado sellada durante años. Lo que encontraron cambió sus vidas para siempre. Una cámara de tortura perfectamente preservada, con una silla de barbero metálica en el centro, cadenas colgando de los apoyabrazos y herramientas de tortura dispuestas sobre una mesa metálica. El uniforme militar verde oliva sucio que yacía sobre la mesa llevaba las iniciales DM, bordadas en el interior. El descubrimiento del almacén en 1994 marcó el comienzo de una nueva fase en la búsqueda de la verdad. Dylan, aunque joven e inexperto, tenía la ventaja de la tecnología moderna emergente y una determinación que superaba cualquier obstáculo. Con la ayuda de Hawthorne, documentaron meticulosamente cada centímetro del lugar, utilizando cámaras fotográficas para capturar evidencia que había permanecido intacta durante 8 años. La escena era exactamente como Dylan había imaginado en sus peores pesadillas. Las paredes del almacén estaban forradas con material plateado reflexivo, diseñado para evitar que cualquier sonido escapara del interior. El suelo mostraba manchas oscuras que claramente eran restos de sangre seca, y la silla de barbero en el centro tenía cadenas que habían sido utilizadas para contener a alguien contra su voluntad. Los instrumentos sobre la mesa metálica contaban una historia de tortura sistemática: alicates, destornilladores, un martillo pequeño y un machete que aún mostraba rastros de óxido rojizo. Pero el descubrimiento más importante llegó cuando Dylan examinó cuidadosamente la silla de barbero. Escondido dentro del apoyo de cabeza metálico, encontró un pequeño dispositivo de grabación que había sido ingeniosamente oculto por Morrison durante sus últimos momentos de lucidez. El dispositivo, aunque primitivo para los estándares de 1994, había permanecido funcional debido a las condiciones secas del almacén sellado. La grabación contenía más de 3 horas de conversaciones entre Morrison y sus captores, incluyendo confesiones detalladas sobre la red de corrupción que había descubierto. La voz de Thomas Kellerman era claramente identificable, admitiendo su participación en contratos fraudulentos, venta de información clasificada y el asesinato de otros oficiales que habían amenazado con exponer el esquema. La grabación terminaba abruptamente con sonidos que Dylan prefería no imaginar, seguidos por el silencio eterno. El descubrimiento de 1994 cambió completamente el curso de la vida de Dylan Morrison. A los 20 años, tenía en sus manos evidencia irrefutable de que su padre había sido torturado y asesinado por una red de corrupción militar, pero también entendía que era demasiado joven e inexperto para enfrentar a enemigos tan poderosos. La grabación revelaba que Kellerman no trabajaba solo, sino que formaba parte de una conspiración que incluía generales de alto rango y contratistas civiles con conexiones políticas profundas. Dylan tomó la decisión más difícil de su vida: guardar silencio durante décadas mientras se preparaba meticulosamente para obtener justicia. Hawthorne, ahora su cómplice y mentor, lo ayudó a esconder la evidencia en múltiples ubicaciones seguras, incluyendo cajas de seguridad bancarias y propiedades privadas. Ambos entendían que revelar la verdad prematuramente resultaría en su muerte y en el encubrimiento permanente del crimen. Durante los siguientes años, Dylan se dedicó a construir una carrera militar ejemplar, siguiendo los pasos de su padre, pero con un propósito oculto. Cada promoción, cada asignación, cada conexión que hacía estaba calculada para acercarlo al poder y los recursos necesarios para enfrentar a la red de Kellerman. Se especializó en inteligencia militar, desarrollando habilidades en investigación, análisis financiero y guerra psicológica
que algún día utilizaría contra sus enemigos. Mientras tanto, mantuvo vigilancia discreta sobre Kellerman y sus asociados. Documentó sus actividades, sus conexiones, sus puntos débiles y sus secretos más oscuros. Dylan se convirtió en un cazador paciente, estudiando a su presa durante años, esperando el momento perfecto para atacar. La red de corrupción había crecido y prosperado, pero también se había vuelto más vulnerable a medida que sus miembros envejecían y sus defensas se relajaban. En 2010, ya como capitán, Dylan había identificado a todos los miembros de la conspiración original. Muchos habían alcanzado posiciones de poder extremo en el gobierno y la industria de defensa, pero también habían dejado rastros financieros que un investigador experto podría seguir. La paciencia de Dylan estaba a punto de dar frutos, pero aún tendría que esperar más de una década para el momento perfecto. Para 2024, Dylan Morrison había alcanzado el rango de Major y había sido asignado a una posición estratégica en inteligencia militar en Virginia. A los 50 años, había esperado pacientemente durante 3 décadas para ejecutar su venganza y finalmente había llegado el momento perfecto. Kellerman, ahora un general retirado de 4 estrellas, había comenzado a mostrar signos de deterioro mental debido a la edad y su red de protección política se había debilitado considerablemente. La estrategia de Dylan era brillante en su simplicidad. Utilizaría el mismo sistema corrupto que había protegido a Kellerman durante décadas para destruirlo. Con acceso a bases de datos de inteligencia modernas, había rastreado meticulosamente todas las transacciones financieras sospechosas de Kellerman desde 1986. El patrón de enriquecimiento ilícito era imposible de negar. Pagos de compañías de defensa, propiedades adquiridas con dinero inexplicable y cuentas offshore que contenían decenas de millones de dólares. Dylan había identificado a periodistas de investigación específicos que tenían reputación de exponer la corrupción militar y gubernamental. Utilizando canales anónimos, comenzó a filtrar información selectiva sobre las finanzas de Kellerman, cada documento cuidadosamente elegido para construir un caso irrefutable. Simultáneamente, activó investigaciones oficiales en múltiples departamentos, aparentemente independientes, pero todas convergiendo hacia el mismo objetivo. El primer golpe llegó cuando el Washington Post publicó una serie explosiva sobre las conexiones financieras entre Kellerman y las compañías de defensa. Los artículos mostraban 30 años de pagos sospechosos, contratos amañados y enriquecimiento que superaba con creces lo que un salario militar podría generar. La reacción pública fue inmediata, con llamados para investigaciones criminales y audiencias del Congreso. Kellerman, por primera vez en décadas, se encontró completamente expuesto y vulnerable. El golpe de gracia llegó cuando Dylan decidió que era momento de revelar la evidencia más devastadora, la grabación de las últimas horas de Morrison. Había esperado 30 años para este momento y la ejecución tenía que ser perfecta. Utilizó sus contactos en los medios para coordinar la revelación simultánea de la grabación en múltiples plataformas, asegurando que Kellerman no pudiera suprimirla o desacreditarla antes de que se hiciera pública. La mañana del 15 de marzo de 2024, exactamente 38 años después de la desaparición de Morrison, la grabación fue transmitida en cadena nacional. La voz de Morrison, regresando desde la tumba después de casi 4 décadas, acusó directamente a Kellerman de traición, asesinato y la corrupción más extensa en la historia militar estadounidense. El impacto emocional fue devastador. Un héroe militar que había sido difamado como traidor durante décadas, finalmente podía contar su historia desde más allá de la muerte. La grabación revelaba detalles específicos sobre contratos fraudulentos que habían resultado en equipamiento militar defectuoso, causando la muerte de soldados estadounidenses en múltiples conflictos. Kellerman y su red no solo habían robado millones de dólares, sino que habían puesto en peligro directamente las vidas de los soldados que habían jurado proteger. Esta revelación transformó la percepción pública del caso. Ya no era solo corrupción, sino traición que había costado vidas americanas. Dylan observó desde las sombras mientras el imperio de Kellerman se desmoronaba en tiempo real. Las investigaciones federales se multiplicaron. Los antiguos aliados políticos de Kellerman
se distanciaron públicamente y su familia se vio obligada a abandonar su hogar debido a amenazas de muerte. Los medios de comunicación lo perseguían constantemente, documentando cada aspecto de su caída desde las alturas del poder hasta la deshonra total. El aspecto más satisfactorio para Dylan era ver cómo la propia red de corrupción que Kellerman había construido se volvía contra él. Sus antiguos cómplices, desesperados por salvar sus propias carreras y fortunas, comenzaron a testificar en su contra, revelando décadas de crímenes adicionales que ni siquiera Dylan había descubierto durante su investigación. El arresto de Kellerman, el 20 de noviembre de 2024, marcó el comienzo del juicio más seguido en la historia militar estadounidense. A los 80 años, el ex general fue acusado de traición, asesinato en primer grado, conspiración y múltiples cargos de corrupción que abarcaban 4 décadas. El juicio se convirtió en un espectáculo mediático global, con testimonios que revelaron la extensión completa de la conspiración militar más grande en la historia del país. Dylan testificó como testigo clave, presentando la evidencia forense del almacén y la grabación final de Morrison. Su testimonio fue devastador pero profesional, describiendo cómo había descubierto la evidencia durante una investigación rutinaria de archivos antiguos. Nunca reveló que había estado planeando esta venganza durante 30 años, manteniendo la apariencia de un oficial que simplemente había tropezado con evidencia crucial. La defensa de Kellerman se desmoronó rápidamente cuando múltiples co-conspiradores testificaron en su contra, buscando acuerdos de clemencia. Cada testimonio revelaba nuevos crímenes y atrocidades cometidas por la red de corrupción, incluyendo la eliminación de otros oficiales íntegros que habían amenazado con exponer el esquema. Morrison no había sido su única víctima, sino parte de un patrón sistemático de asesinatos que había durado décadas. El momento más dramático del juicio llegó cuando la grabación completa de Morrison fue reproducida en la sala de justicia. El silencio era absoluto, mientras la voz del coronel asesinado acusaba directamente a Kellerman desde más allá de la muerte. Las últimas palabras de Morrison, prometiendo que algún día la verdad saldría a la luz, resonaron con poder profético en la sala de justicia. Kellerman fue declarado culpable en todos los cargos. La sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional fue recibida con aplausos en la sala de justicia, pero para Dylan, el momento más satisfactorio fue ver la expresión de derrota total en el rostro del hombre que había destruido a su familia. La justicia había llegado finalmente, aunque tardíamente, pero su dulzura era perfecta, ansia que los protegieran de sufrir el mismo destino. El 15 de marzo de 2025, exactamente 39 años después de la desaparición de Morrison, Dylan visitó por primera vez la tumba restaurada de su padre. El nombre del coronel David Morrison había sido finalmente limpiado de todas las acusaciones falsas, y su lápida ahora llevaba las palabras «Héroe americano, murió defendiendo la verdad». Las condecoraciones póstumas que había recibido incluían la Medalla de Honor del Congreso, otorgada por su sacrificio en la lucha contra la corrupción militar. El caso Morrison se había convertido en un catalizador para reformas profundas en todo el sistema militar estadounidense. Se establecieron nuevos protocolos de supervisión para prevenir el tipo de corrupción que había prosperado durante décadas. Se crearon mecanismos independientes para investigar alegaciones de mala conducta y se implementaron sistemas de protección para oficiales que reportaran actividades ilegales. El protocolo Morrison se convirtió en el estándar de oro para la integridad militar. Para Dylan, ahora promovido a teniente coronel en reconocimiento a su papel en desenmascarar la conspiración, la conclusión del caso trajo tanto paz como un profundo sentido de propósito cumplido. Había dedicado 30 años de su vida a obtener justicia para su padre y la paciencia había dado frutos de manera espectacular. Kellerman murió en prisión 6 meses después de su condena, llevándose a la tumba la carga de sus crímenes, pero no su legado de vergüenza. La historia se convirtió en materia de estudio en academias militares de todo el mundo, no solo como un caso de corrupción, sino como un ejemplo de perseverancia en la búsqueda de la justicia. Dylan escribió un libro sobre la experiencia, donando todas las ganancias a familias de soldados que habían perdido la vida
debido al equipamiento defectuoso, resultado de los contratos fraudulentos de Kellerman. Helena Morrison, quien había muerto en 2018 sin conocer la verdad sobre su esposo, fue honrada póstumamente como una mujer que nunca perdió la fe en la inocencia de su marido. Su tumba, junto a la de David, se convirtió en un lugar de peregrinaje para aquellos que creían en la importancia de luchar por la verdad, sin importar cuánto tiempo tome. La venganza de Dylan había sido perfecta no solo por su ejecución, sino por su transformación en algo más grande, un legado de justicia que protegería a futuras generaciones de soldados de la corrupción que había costado tantas vidas. Morrison había predicho que algún día la verdad saldría a la luz, y su hijo había asegurado que esa predicción se cumpliera de la manera más espectacular posible. El almacén donde Morrison había pasado sus últimos momentos fue convertido en un memorial, preservado exactamente como Dylan lo había encontrado en 1994. Las visitas guiadas recordaban a los visitantes que la corrupción tiene un costo humano real y que la vigilancia eterna es el precio de la libertad. La silla de tortura y los instrumentos permanecían como testimonio silencioso de los horrores que pueden ocurrir cuando el poder se corrompe sin control. La historia del coronel Morrison demostró que la verdad tiene su propio cronograma y que la justicia, aunque retrasada, puede ser más poderosa cuando llega en el momento perfecto. Dylan Morrison había transformado su dolor personal en un instrumento de justicia que no solo vengó a su padre, sino que protegió a innumerables soldados futuros. Su paciencia de 30 años se convirtió en la venganza más brillante de la historia militar moderna, probando que a veces la mejor venganza es aquella que se sirve helada, pero con la precisión de un cirujano y el poder de la verdad absoluta. Si has llegado hasta aquí y quieres ver más historias como esta, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna historia. Deja tu like para que podamos seguir compartiendo más historias como esta. Hasta la próxima.